el atlas. Hoy estoy muda, ¿se dieron cuenta ustedes? No me salen las palabras. Bueno, y empecemos. Tenían el caso número 1 de un hombre de 28 años. Ese es el de ustedes, ¿verdad? Sí, les pasé ese, ¿verdad? Sí. Un hombre de 28 años que cabalgaba mientras montaba a caballo, se tropezó, se cayó de la silla y cuando cayó estiró la mano derecha y cayó de palmas. O sea, eso es típico. Ustedes cuando uno va, se cae, lo primero que hace es meter la mano en esta posición, ¿verdad? Entonces se cayó, pero le dolió un poquito. Se subió al caballo otra vez, siguió montando, le dolía la muñeca, más que todo en la región de la tabaquera anatómica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, Rafa, ¿cuál es la tabaquera anatómica para que empecemos? Bueno, hola, buenos días, doctora. Bueno, también la tabaquera anatómica se puede denominar como fosa radial y va a corresponder a una depresión en forma de triángulo que se va a situar en la mano, más exactamente en el dorso de la mano, en su cara lateral. Eh, más en el momento en el que el pulgar se encuentra completamente extendido. Esta depresión triangular se encuentra limitada por los tendones del extensor largo propio del pulgar, más exactamente en su lado medial, y también se encuentra limitada por el extensor corto del pulgar, siendo en su lado lateral, y esta va a contener la rama del nervio radial, la arteria radial y la vena cefálica. Pues chica, el Rafa, hoy sí está despierto el Rafa, nítido, excelente. 100 puntos. La tabaquera anatómica es una depresión triangular que se observa en el dorso de la mano cuando el pulgar está completamente extendido y se delimita por los tendones extensor del pulgar del lado medial y el extensor largo del pulgar del lado lateral. Eh, Vamos a ver dónde está Marcos. Enséñame, Galvez, ¿dónde está tu tabaquera anatómica? Quiero verte. Señálame en tu mano dónde está la tabaquera anatómica. Para que todos la miren. ¿Cuál es tu tabaquera anatómica? ¿Sí se me escucha? Sí. Entonces, Ya va, tenés dos. ¿Dónde está? Ahí la tenemos, ¿verdad? ¿Por qué se llamaba tabaquera anatómica? ¿Alguien sabe por qué se llamaba así? Gracias, Marcos. Porque ahí se ponía el tabaco para inhalarlo. Gracias. Entonces aquí se ponía el tabaco antes, por eso se llama tabaquera anatómica, ¿verdad? Hiperextiendo el pulgar, van a ver que sale un triangulito, esa es su tabaquera anatómica. Entonces justo ahí le dolía al señor. Entonces fue a la emergencia, pero la emergencia estaba, pero como que era la emergencia del Roosevelt aquí en Guatemala, quincena y un viernes y había llovido, demasiado llena. Entonces le hicieron un examen muy rápido, el residente le hizo un examen muy rápido y le dijo, mire, solo tiene un esguince, le van a poner una venda, analgésicos y se va. Salió de la emergencia y durante un par de semanas estuvo bien, pero cuando ya dejó de tomarse los analgésicos, entonces empezó a tener otra vez dolor y le costaba mover la muñeca. Entonces el paciente dijo, no, voy a consultar con otro médico. Ahí sí ya le hicieron unas radiografías y entonces ya el radiógrafo determinó que tenía una fractura en uno de los huesos que forma la articulación de la muñeca, ¿verdad? Y el huesito este en particular parecía que no había curado lo suficiente, entonces se fue con un ortopeda. Bueno, ya definimos tabaquera anatómica. Ahora, vamos a ver, María José, ¿qué huesito crees que tiene fracturado tu paciente? Sí, nosotros colocamos que el hueso es escafoides, em, ya que este es palpable en la exploración para determinar si existe una fractura. Eso colocamos. Que lo escafoides porque es palpable para verle una fractura. Sí. Entonces, su paciente se fracturó el hueso escafoides. El hueso escafoides se palpa en el piso de la tabaquera anatómica, es el que forma el piso de ella. Y el hueso escafoides es el que con más frecuencia se fractura de los huesos del carpo. Entonces tenemos la mano, se le voy a dar vuelta para que la puedan ver. Entonces aquí está su manita. Acuérdense, ¿cuáles son los huesos del carpo? Escafoide, semilunar, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, piramidal y pisiforme, ¿verdad? Entonces aquí es donde los vamos a tener. Si la tabaquera anatómica la tengo cerca del hueso pulgar, o sea, del primer artejo, no vamos a decir dedos, les vamos a llamar artejos. Si lo tengo en el primer artejo, entonces tengo el trapecio y acá es donde vamos a articularlo. ¿Sí? Y aquí vamos a ver trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso,
Aquí vamos a ver escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme es un pequeño que solo lo veo en esta parte interna, ¿sí? Entonces, recapitulando, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, ¿verdad? Ese es el hueso escafoides. Si se dan cuenta, escafoides articula con radio. Hay dos huesos que articulan con radio, escafoides y semilunar, ¿sí? Solo ellos dos. Entonces se dan cuenta, miren, de la articulación, su manita, o sea, muevan su manita, miren todo lo que puedo mover la manita, la articulación, y solo está dada por estos dos pequeños huesos. Qué lástima es que estas clases sí me cuesta dárselas online a ustedes porque no pueden ustedes visualizar el tamaño de los huesitos. Yo tengo los huesos en el laboratorio y se los enseño. Estos huesitos les caben en la punta del dedo, ¿sí? Son pequeños. Entonces tenemos acá el escafoides. Todos estos huesos forman los huesos del carpo, escafoides, todos son un hueso corto, ¿sí? Tienen varias estructuras, tienen varias partes, ¿sí? Como el tubérculo escafoideo, por ejemplo, tienen varios marcadores porque tenemos, miren, demasiados ligamentos en la mano, ¿verdad? Pero no entramos a tanto detalle. ¿Quieren entrar a tanto detalle? Métanse ya a estudiar cirugía de mano, ¿verdad? Hay miren, pues ya le va a hacer propaganda, pero hay un doctor, por si lo quieren estoquear en sus redes sociales, se llama Luis Ursúa, ¿sí? El doctor Ursúa, lo pueden buscar en Instagram, tiene su página, él es un cirujano especializado en mano y plexo braquial, excelente cirujano, y pone las cirugías que él hace en Instagram. Entonces, el Ursúa yo lo conocí desde que era un R1, así chiquitito, entonces, por si lo quieren buscar, doctor Luis Ursúa en Instagram, porque pone las operaciones que él hace de las manos, es impresionante como él, y él solo maneja mano. Entonces aquí estamos, escafoides, Y es de ¿verdad? Guate. Sí, sí, Ursúa es de aquí. Ursúa Ah, estudió acá, se crió y nació y todo, y vivió en el Roosevelt, ahí hizo ortopedia, pero las especialidades sí las tuvo que ir a hacer afuera, porque eso no hay aquí. Pero siempre les decía yo, si hay alguien porque ya uno conoce a la gente, ¿va? Y sabe que no solo son buenos en su ámbito laboral, sino que es muy buena persona. Yo decía, si alguien algún día necesita que se opere la mano, yo con Ursúa lo voy a mandar. Y se fracturó una de los carpos, mi hermano, y con él lo mandé, y él operó, y miren, movilidad al 100%, porque cuesta adquirir la movilidad después de mano, pero con él no. Ahí buscan esto, que lo van a ver, aparte que tiene sus fotos de las cirugías que hace, tiene un montón de fotos de pajaritos, porque le encanta tomarle fotos a los pajaritos. Ya me desvié el tema. Sigamos pues. ¿Cuáles son algunas de las posibles razones desde el punto de vista anatómico por la cual el hueso no sale? O sea, anatómicamente podemos encontrar tres razones, ¿verdad? Pero ¿cuáles son algunas de ellas? Vamos a ver, Jorge, una de las razones que ustedes encontraron de por qué el hueso no sana. Y nosotros habíamos puesto que no se había consolidado la fractura del hueso escafoides debido a que el área de la tabaquera anatómica discurre en diferentes estructuras como el ramo superficial del nervio radial y al ser lesionada, la persona puede presentar una pérdida de sensibilidad en el área. Además de esa estructura se encuentra un tendón extensor del pulgar y el tendón abductor del pulgar, que también se ven comprometidos. Sí, muy bien. Entonces, sí, esa es una. Vamos a ver, ¿qué más? Astrid, contame algo más que hayan puesto ustedes, diferente a lo que Jorge me dijo ya. Pues nosotros colocamos que la fractura también fue por la irrigación sanguínea, el escafoides, y también porque el médico tal vez solo vendó la muñeca en lugar de colocarla en yeso, ¿verdad? Al pulgar. Sí, puede ser otra razón de esas. Entonces ahí ya mezclaron las tres. Entonces, desde el punto de vista anatómico, tenemos tres razones por las cuales el estefoides es muy difícil que cicatrice él solito. Primero, el suministro sanguíneo, ¿verdad? Escafoides con frecuencia ingresa una sola arteria desde su extremo distal para nutrirlo, ¿sí? Entonces, si la fractura está en el extremo distal de escafoides, extremo distal es la parte más acá, más acá. Entonces, vamos a ponerles acá. Si la fractura de escafoides yo la tengo aquí, ¿sí? Ahí es donde tengo la fractura de escafoides. Y les estoy yo diciendo
que la única arteria que nutre el hueso ingresa desde la parte distal y aquí está fracturado, quiere decir que la parte proximal va a tener un poco suministro o pobre suministro sanguíneo y eso interfiere con la cicatrización y conduce a una necrosis del fragmento proximal. Este fragmento, que es el proximal, se necrosa porque no le está llegando la suficiente sangre porque aquí no está pasando la sangre, ¿verdad? Otra cosa que tenemos es que la línea de fractura puede entrar en la articulación junto con los huesos de la mano, ¿verdad? Entonces, si la fractura lastima la articulación que tenemos en la muñeca, permite una fuga del líquido sinovial en el espacio. Y entonces, si hay líquido sinovial en la fractura, pues cuesta que cicatrices. ¿Por qué? Porque es lógico, está habiendo mucha agua ahí y no pega. Imagínense que esto fuera pegamento, le estoy poniendo humedad, no va a pegar nunca, ¿verdad? Y lo último es que el escafoides no se puede inmovilizar, ¿sí? Entonces yo no puedo ponerle un yeso y ya estuvo. Estos huesecitos se nos rompen y yo les tengo que poner clavitos, microclavitos. Y esta es la microcirugía que les dije que el doctor Ursu hace. Entonces, para promover la curación, ¿verdad? Porque es muy difícil estabilizarlo por la posición en la que está. ¿Ustedes han visto cuando le vi, alguna vez alguien se quebró el brazo aquí alguna vez? ¿Alguno de ustedes tuvo yeso en el brazo o en la mano? Yo sí. Va, ¿cómo te pusieron el yeso? También. ¿Hasta dónde te llegó? Lourdes y después Sofía. Cabal hasta el área de los metacarpos. ¿Verdad, Sofía? A mí también, doctora. ¿Verdad? Y les dejan el pulgar suelto. Y en el pulgar tengo el movimiento con escafoides. Miren cuánto se mueve el pulgar. Entonces tendría que tener el pulgar quietecito. Y entonces no voy a enyesar el pulgar. Entonces cuesta mucho. Entonces lo que se hacen es que se ponen clavitos y plaquitas y ya se opera. Entonces por eso es la razón de que estas cicatrices cuesten mucho en cicatrizar. Vale. ¿Por qué creen que al residente que lo vio la primera vez se le pasó el diagnóstico, Andrea? Aparte de que la emergencia estaba muy llena y que estaba poniendo atención en otras cosas, pero ¿por qué creen, Andrea, que se le pasó a él el diagnóstico? ¿Qué pusieron ustedes? Andrea. ¿Estás, Andrea? Sí, aquí estoy, perdón, no entendí la pregunta. Estoy buscando el caso, perdón. ¿Qué creen? Es que esa no estaba en el caso. Esa se las estoy haciendo yo. Entonces tal vez pues es que son huesos pequeños, entonces pues identificar e inmovilizar uno de todos esos huesitos, pues debe ser complicado también. Y Sí. porque no se realizó, no sé si se realizó una radiografía. En su momento no. Entonces es el problema. Primero que las fracturas de escafoides producen síntomas que son muy similares a un esguince, ¿sí? O a un derrame sinovial o a un dolor articular y limitan el movimiento de la misma forma. Entonces se confunden con un esguince, ¿sí? Entonces, de hecho, el residente que lo vio le dijo, tiene un desguince, ¿sí? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque ustedes pueden confundirse también. Hay que hacer la radiografía y a veces cuesta verlo, ¿verdad? Aquí en el chat les acabo de enviar una radiografía de una fractura de escafoides para que miren, así se ven los huesos de la mano. Si ustedes no tienen cuidado en cómo observan los huesos de la mano, entonces van a tener un poco de problema para diagnosticarla, ¿verdad? Y les voy a mandar la foto de una plaquita, espérenme, ahorita que se las copie, para que miren cómo es que quedan. Como le digo, esta es microcirugía. Ustedes son mini plaquitas las que se colocan. Entonces ahí se las puse para que miren cómo es que se ponen esos huesitos ahí, ¿verdad? Mejor les voy a pasar el enlace de la página donde están esas fracturitas para que lo puedan revisar y lo puedan estudiar ustedes despuesito. Bueno. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son porque no consolidó? Ya lo hablamos. ¿Qué otras lesiones anatómicas son comunes cuando uno cae con la mano extendida, Luis Pedro?
ahorita que estaba viendo la Dale, pues. Nosotros pusimos que otras lesiones que pueden pasar es que se lesionen los ligamentos como el pulgar de esquiador, que es una. También otra que es común es en los tendones, que se le conoce como el dedo de martillo. Pues esguinces en las articulaciones, tirones musculares y huesos rotos, otros huesos rotos de la muñeca. Cualquier otro, ¿verdad? Cualquier otra lesión que pueda ocurrir si yo caigo con la mano extendida, o sea, con la palma de la mano así abierta y apoyo porque me caí, así es lo primero que tienden a hacer. Entonces, otra cosa que puede hacer es una dislocación del hueso semilunar, ¿sí? Entonces, vamos a bajarles acá. Aquí está el hueso semilunar. Acuérdense que los dos que están articulando con radio son escafoides y semilunar. Escafoides es el que tiende a fracturarse y semilunar tiende a dislocarse, ¿sí? Por la posición. Entonces, otra de las cosas que podemos tener, también un desprendimiento posterior de la epífisis radial en su parte distal en niños. También puede haber una fractura de clavícula en adolescentes y una fractura distal del radio en adultos. Entonces, si se dan cuenta, varía de la edad. En niños, un desplazamiento posterior de la epífisis radial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está la epífisis? En los huesos. ¿Cuál era la epífisis de un hueso largo? ¿Ustedes? ¿Quién me dice? ¿Cuál era la epífisis de un hueso largo? Tenía diáfisis y dos epífisis. ¿Cuál es la epífisis? Los extremos, es como quien dice. Los extremos, ¿verdad? Entonces yo les digo un desplazamiento posterior de la epífisis radial distal. Tenemos la epífisis proximal, donde está la cabeza, y la epífisis distal, que está en la mano, porque está lejos, ¿sí? Un desplazamiento hacia posterior, que quiere decir que cuando yo caigo, ¿qué hace la epífisis? Se hace hacia la palma de su mano. Pero eso no es anterior, doctora. O sea, pongo la mano aquí y el hueso sale para adelante. No, porque en la posición anatómica esto es posterior, recuerden. Entonces hay un desplazamiento hacia posterior, ¿verdad? ¿Por qué solo se desplaza en niños? Porque ellos son muy laxos todavía y sus huesitos no están bien formados. En adolescentes tiende a haber una fractura de clavícula. ¿Cómo jodidos yo me fracturo la clavícula cayendo con manos? Porque son huesos largos, transmiten el impacto. Entonces yo caigo y mis huesos cortos del carpo soportan el impacto y lo transmiten por los dos huesos largos de brazo, radio y cúbito, llegan a húmero, pero en húmero chocan con clavícula, que clavícula está haciendo 90 grados. Y entonces ya no puede el impacto viajar en línea recta. Y entonces al chocar con clavícula, fractura la clavícula. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se caen de las camas, de las literas, se vienen de un juego de cabeza, ponen las manos, eso tiende a suceder, fracturan la clavícula. Y en adultos, una fractura distal del radio, quiere decir que se fractura radio. ¿Por qué? Porque ya los huesos ya son más duros en el adulto y ya no tenemos tanta movilidad. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente caso. Teníamos una jugadora de béisbol de 28 años que cae sobre su brazo extendido derecho durante un juego. Es decir, que tenía la mano extendida y se cae con la mano extendida, ¿verdad? Entonces, sintió de inmediatamente un dolor en la muñeca horrible. El cirujano ortopeda que la vio en emergencia le describió que tenía la muñeca derecha como un tenedor para cenar. Así lo describen los ortopedistas. Todos los movimientos de la muñeca fueron dolorosos. Se hizo una radiografía que determinó que había una fractura transversal del extremo distal del radio, que se inclinaba hacia posterior. Entonces, regresando, como les dije, como ya era más grande, ¿sí? Entonces ya no se dislocó el radio, no se fracturó la clavícula, sino que hubo una fractura del radio con dislocación hacia posterior, ¿verdad? Entonces aquí es donde tiene la fractura su paciente y se fue hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás, acuérdense que es el dorso de la mano, no la palma. La palma es anterior, el dorso es posterior. Entonces se fue hacia posterior y le diagnosticaron como una fractura de Coles. Típico, de verdad que esto es típico ver cómo son las fracturas de Coles. No les puse en el caso una imagen de la fractura de Coles, espero que las hayan visto en internet, si no les voy a pasar ahorita una para que vean, porque es que les decimos que parece tenedor. Copiar imagen, ¿dónde está?
Ahí está. Entonces, si ven la imagen que les acabo de mandar al chat, se dan cuenta que la porción más distal se hace para atrás, ¿sí? Entonces, lo que están viendo ustedes aquí, la porción más distal está hecha para atrás y entonces parece como que fuera un tenedor. Así es como lo describieron los ortopedistas. O sea, si creían que los anatomistas tenían descripciones raras, es porque no han oído a los ortopedistas hablar. Se le colocó un yeso y durante 6 a 8 semanas. Ahora, dígame, vamos a ver cuáles son sus preguntas que les puse. ¿Qué tendón muscular tiene más probabilidades de lesionarse en una fractura de tipo Coles? Natalia. Aquí estoy, doctora. Contame, Pe. ¿Cuál era qué cosa, perdón? ¿Qué tendón muscular tiene? ¿Qué tendón muscular tiene más probabilidad de lesionarse en una fractura de Coles? El extensor pollicis longus tendón. No sé cómo si está bien dicho. ¿Cómo se llaman en español ese ustedes? Extensor largo del Extensor pulgar. largo. Extensor largo del dedo. Muy bien. Es que no me aparece, no me quiere salir solo el extensor. Vamos a ponérselos acá. Doctora, tengo solo una duda. ¿Qué manda? Supóngase, usted estaba diciendo que en los niños que era común que después de un impacto hacía como ese efecto de rebote en los demás huesos. Es posible que, por ejemplo, pase esta fractura de Coles de Coles, perdón, y, y fisure alguna parte del húmero o del radio o del cúbito por el impacto. Por lo general te quedamos siempre en radio, porque el hueso que forma la articulación distal en brazo es radio y el de la proximal es cúbito. Cúbito, si te das cuenta, te lo voy a mover acá. Es que esta cosa ustedes. Cúbito no forma parte de la articulación de la muñeca, o sea, sí está anclado a ella, pero no forma parte de la movilidad como lo es radio, ¿sí? Y al revés, en la parte superior, ahorita que le quite todo esto, radio no me sirve para mayor parte de la articulación de codo, solo me sirve cúbito con húmero. Entonces, al caer de esa forma, es radio el que se lastima, no son los demás. Y acá tenemos, aquí está la vaina tendinosa del abductor largo del pulgar, ¿sí? Es esto. Aquí es donde va el tendón, que es el que tiende a lesionarse con mayor probabilidad, ¿sí? Aquí no me aparece el tendón, pero vamos a ver si le puedo poner el músculo. Acá está. Porque es el músculo extensor corto, pero quiero el extensor largo. Vamos a ver si quiere salir. Es que como son tan chiquitos no quiere aparecerse. Pero son estas dos vainas, ¿sí? Acá tenemos el abductor largo, es este, miren. Este es el que yo quería. Entonces, si oculto todos los demás, no lo van a poder ver, pero es este. Este es el que tiende a lastimarse con mayor probabilidad porque es el que tiende a estar más cercano a radio, que está aquí adentro. Muy bien, ¿cuál es la complicación más frecuente en estas fracturas en niños? Sí puede haber fractura de Coles en niños. No es lo usual, pero sí puede haber. ¿Y qué pasa si le pasa a un niño? Cristina, María Cristina. Nosotros habíamos colocado que, que el radio se encuentra lesionado y el disco oficio también, que es lo que rodea la metáfisis de nivel proximal. Entonces, lo que va a ocurrir es que el cierre de la placa de crecimiento e interrupción del crecimiento óseo se va a ver afectado. Entonces, va a costar ¿cómo se llama? Que la fractura dañe el punto de osificación. Correcto. La epífisis se separa de la placa de crecimiento y puede incluso aplastarse. En este caso, no hay un crecimiento radial y cubital igual, sino que crecen de forma diferente. Entonces, el cúbito puede crecer más largo que el radio, ¿sí? Y entonces el paciente va a tener problemas para movilizar la muñeca en su vida adulta, ¿verdad?
Los huesos que tienden a lastimarse cuando yo caigo con la mano extendida y tengo una fractura de Coles es escafoides, como lo hablamos, el extremo inferior del radio, la porción estiloides cubital, el extremo inferior de cúbito, el cuero quirúrgico, puede llegar a húmero y clavícula también, como les dije, porque sube el impacto, ¿verdad? Es frecuente radio, pero sí podemos lesionar también húmero y clavícula. Y el principio básico para tratar estas fracturas es que, para que sepan cómo se trata, bajo anestesia general, porque duele, ¿sí? La pieza fracturada se desimpacta. Impactarse quiere decir que está uno sobre otro, porque los tendones se contraen, entonces se jalan los huesos. Entonces, al impactarse, hay que hacer una tracción, jalarla, regresarla a su lugar y alinearla, ¿sí? Luego van a tener que flexionar la palma y pronar la muñeca. Y entonces el yeso en la fractura de Coles es con la palma flexionada y con la muñeca pronada, ¿sí? Para mantener la reducción de la fractura. De lo contrario, si yo la tengo al revés, pues no va a sanar. Entonces, esto se llama yeso de París, con la muñeca flexionada. Es como ustedes lo ponen, ya saben, con una pronación y con una desviación hacia cúbito, porque necesito liberar la presión de radio, ¿verdad? Y normalmente de 6 a 8 semanas es que se mantienen este tipo de yesos, ¿sí? Entonces ya van a ir aprendiendo ustedes cuando vengan a la ortopedia que poner un yeso no solo es, ay, lo pongo solo así y ya estuvo, sino que hay forma de cómo poner los yesos y hay distintos tratamientos de cómo se tienen que hacer, ¿verdad? Les voy a pasar otro enlace donde saqué esa fotita, donde están ustedes, aquí está, para que la puedan ver, solo para que miren un poco más de los tratamientos, que no les pregunto yo aquí tratamientos, cómo se enyesa y todo, porque esa ya es la pura ortopedia. Miren que estos casos clínicos yo se los había puesto con como 5 o 6 preguntas y mejor se las quité. Les dejé solo las que eran de anato, para que no tuvieran nada más. Ahora pasemos al siguiente caso. Una tarde, mientras jugaba en el patio, un padre toma a su hija de 4 años de las manos y comienza a hacerlas girar en círculo. O sea, así ubican esto, ¿verdad? Que el papá agarra a la niña de las manos y la hace girar. Yo miro a alguien que agarra así el niño de las manos y me da ganas de pegarle en su sopapo. Ustedes no saben el daño que le pueden hacer a los huesos y las articulaciones de los niños si hacen esto. Ok, lo quieren subir a una silla y lo levantan de los bracitos y lo cuelgan y lo ponen así. Agáchense y agárrenlo del torso, nada les cuesta, no sean haraganes. O que el niño está haciendo berrinche y lo levantan del brazo así de una. De verdad, no saben el daño que le hacen a las articulaciones de los niños. Ustedes, por favor, no van a estar haciendo eso. Cuando el padre la baja, nota que ella estaba sosteniéndose el codo y llorando. Su brazo estaba parcialmente flexionado en pronación y no pudo supinar la mano. Quiere decir que la tenía hacia abajo y no lograba poner la palma de la mano hacia arriba, solo la mantenía hacia abajo. Y tenía un dolor considerable. Le llevan a la sala de emergencia, el médico le palpa el codo y vio que la articulación estaba sensible, especialmente en el lado lateral. Todos los puntos de referencia óseos que estaban ubicados en el codo parecían normales. Entonces el médico sospecha que la cabeza de radio se salió del ligamento anular. Entonces las radiografías no fueron concluyentes, pero él está bastante seguro de su diagnóstico, entonces intenta reposicionar la cabeza del radio, supinando el brazo completamente y luego flexionando el codo, ¿sí? Obviamente bajo analgesia, ¿va? Porque esto duele. Sienten el pequeño estallido, así como cuando les enseñé cómo regresábamos el hombro a su lugar, pues lo mismo hicieron acá. Y la fosa cubital y la cabeza de radio volvieron a entrar a su posición y ya la niña ya se contaba como nueva. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el ligamento anular, Gabriela? Nosotros pusimos que es una banda fibrosa fuerte que rodea toda la cabeza del radio, es decir, refuerza la superficie externa de la cápsula articular, específicamente en la zona lateral. Su origen es posterior de la cavidad sigmoidea y se inserta en el lado anterior de la cavidad sigmoidea. Superiormente, el ligamento se funde con el ligamento anterior y posterior del codo. Ok, entonces mientras esto queda para ubicar. El ligamento anular es un ligamento circular que forma un collar alrededor de la cabeza del radio y mantiene el radio unido a su lugar en la articulación del codo. Esto permite un movimiento giratorio, ¿sí? Para que podamos verlo. Entonces nunca apareció el ligamento anular. Vamos a ver si lo encuentro desde acá. Aquí está. Este es el ligamento, no, este es el colateral.
¿Por qué no aparece el anular? Aquí está, hoy sí. Este es el ligamento anular. Les voy a quitar todos los otros, solo para que no hagan estorbo, para que ustedes puedan ver. Este es el ligamento anular. Miren, forma un anillo todo alrededor del radio. Y lo une hacia el cúbito, ¿sí? Y lo mantiene unido al cúbito. Porque la cabeza del radio, que tiene contacto con el cóndilo, ¿sí? Entonces hace un movimiento rotacional, ¿sí? Entonces, ustedes quieren, vamos a ver, aquí no hay movimientos ustedes. Y aquí no les aparecen. No, de cerro no quiero yo. No, a ver, aquí no va a estar. Bueno, entonces, para mover su mano, ustedes hagan así como que están saludando, como que son reinas y reyes, ¿va? Ustedes, para hacer este movimiento de la mano, el de supinación, es la cabeza de radio, la que se mueve en codo, ¿sí? Este pedacito que ven ustedes acá del radio, que es la cabeza, es la que hace ese movimiento rotacional. Por eso es que cúbito tiene una superficie y una escotadura en donde radio se puede mover. Y el ligamento anular lo mantiene en su lugar y no deja que se nos caiga para ningún lado, ¿sí? Entonces, en las edades pequeñas, en los niños pequeños, la cabeza de radio todavía no se ha fusionado y no se ha osificado, ¿sí? Entonces es muy fácil que se zafe del ligamento anular. O sea, si a mí me cuelgan de cabeza, o sea, de las manos, difícilmente voy a tener esa luxación, ¿sí? Pero en niños es muy fácil que suceda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cabeza del radio no está formada. Se termina de formar por ahí de los 7 años y se completa la articulación del codo totalmente hasta los 12. En su libro, en Grace, están fotos. Si nunca ven, de repente se les ocurre a ustedes abrir el libro para estudiar. Entonces ahí van a encontrar las fotos de cómo se forma la cabeza de radio. Ahora, ¿cuáles son los puntos de referencia óseos palpables de los que hablaba el caso? Adriana Morales. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí. Bueno, entonces los puntos de referencia serían el epicóndilos medial y lateral del húmero, olecranon de la ulna y la cabeza del radio. Entonces, el olecranon en el cúbito, los epicóndilos lateral y medial del húmero. Entonces aquí los vamos a tener, les voy a poner partes. Vamos a ponerle partes para que lo puedan ir viendo aquí conmigo. Entonces vamos a ver cómo. Tenemos el húmero, ¿sí? Toda esta parte es aquí el húmero. Aquí vamos a ver los cóndilos del húmero, ¿verdad? Los cóndilos son dos. Vamos a ver si les puedo poner en otra vista. Aquí estamos. Bueno. Aquí tenemos el epicóndilo medial del húmero y este que está acá es el epicóndilo lateral del húmero, porque está al lado, ¿verdad? Entonces, los puntos de referencia ósea que ustedes los pueden palpar. Si ustedes hacen su codito ahorita para atrás, los pueden tocar, ¿sí? Entonces, traten de tocarlos, van a poder palpar los dos epicóndilos. Tienen que probar ustedes hacerlo así. Ahora vamos a quitarle un poquito para regresar a la otra vista y vamos a ver acá la porción proximal, la porción más proximal del cúbito. ¿Cómo se llama este pedazo aquí del cúbito ustedes? Esta que les puse aquí en morado, ¿cómo se llama? Olecranon. El olecranon. Y vamos a tenerlo en el cúbito. Les voy a poner el cúbito el solito mejor. Esperen, ustedes que esta cosa hoy sí. Si soy yo la que anda cleta o es esta babosa la que está cleta. Vamos a dejar solo al cúbito porque el cúbito es muy importante para la articulación, ¿verdad? Miren pues, en la parte posterior tenemos entonces el olecranon, ¿sí? El olecranon es esta parte grande que tienen acá que ustedes se la tocan, es el codo. Esa cosita cuando doblan ustedes el codo que sienten el huesito que topa, ese es el olecranon, ¿sí? El olecranon va a estar delimitado por la apófisis coronoides
que está todo aquí alrededor, y va a tener varios espacios articulares. Va a tener esta porción, que son las escotaduras trocleares, ¿sí? Donde va a ir con la tróclea, y esta pequeña, que es la escotadura radial, donde se entra en contacto con radio. Tenemos una larga, que es la fosa, donde va a estar el músculo supinador, porque nos ayuda a dar vuelta, y el tubérculo cubital. Bueno, vamos ahora a húmero, para verles las partes de húmero. Entonces, en húmero tenemos la fosa coronoidea. A la par de la fosa coronoidea, la fosa radial. La fosa radial es lateral, la coronoidea es medial. En la coronoidea vamos a tener la tróclea del húmero y radialmente vamos a tener el capítulo, en donde se mueve la cabeza del radio. En la parte posterior, la fosa del olecranon y una pequeña porción donde tenemos el surco del nervio cubital. Desen un codazo y sienten un dolor eléctrico que se les va a caer la mano, se pasaron trayendo el nervio cubital. Entonces ahí los vamos a ir viendo, ¿sí? Que es que de verdad este laboratorio así que feo. Ustedes, yo le daba los 3 huesos en el laboratorio y ustedes podían ver cómo se movían los 3 huesos. Era precioso, pero ni modo. Entonces, recapitulando, el proceso del olecranon del cúbito, los epicóndilos lateral y medial del húmero, la cabeza del radio, son las 4 estructuras que son fáciles de palpar, ¿sí? Son las que deberían de poder tocar ustedes ahí. ¿Qué estructura nerviosa? Ya les dije, es particularmente vulnerable en estas lesiones de codo. Wagner. ¿Me escucha, doctora? Sí. Bueno, lo que nosotros pusimos que el nervio cubital es muy vulnerable porque como en este discurre a través del túnel cubital que se ubica inferior del epicóndilo medial, y también porque el nervio cubital yace debajo de los músculos de la parte inferior de su antebrazo, que hace la mano del lado de la palma con el nervio meñique. Y conforme entra este nervio a la mano, discurre por el canal de Guyon. También por proveer sensación del dedo meñique y a la mitad del dedo anular. ¿Qué es el nervio cubital? Miren el nervio cubital, el tamaño que tiene el nervio cubital. O sea, como para que no les vaya a doler cuando se pegan un codazo, ¿verdad? El nervio cubital pasa de posterior al epicóndilo medial y cruza el ligamento medial del codo, ¿sí? Entonces es vulnerable en las lesiones de codo, ¿sí? A menudo se aplasta con estas lesiones y provoca una pérdida sensorial y una debilidad muscular, o provoca también parálisis en la distribución de la inervación del nervio cubital. Entonces los síntomas pueden aparecer de forma inmediata o retrasarse dependiendo de la gravedad de la lesión. El daño del nervio cubital se ve principalmente en la mano, porque es en donde llega a terminar, del lado medial, que es el lado del meñique, ¿sí? Pero vean el tamaño del nervio cubital, miren, es enorme, o sea, hasta ahorita ustedes no habían visto nervios así tan largos, miren, de todo este trayecto, y está aquí atrásito. Péguenle ustedes a la chapa de la puerta, sienten que se les está cayendo el brazo, es culpa del cubital, ¿verdad? Vamos a ponerles aislado ahí para que lo miren dónde es que está y sus ramas, ¿sí? Entonces, den cuenta que el cubital no tira ramas, tira muy pocas ramas en antebrazo, tira estas pequeñas ramitas que están acá, que son las de los flexores, pero cuando se vuelve él un dolor de cabeza para estudiarlo, es acá en la mano, miren. Miren, den cuenta que el territorio cubital es más que nada el medial, el meñique, perdón, y la parte, una de las partes nada más de este dedito. Y aquí es donde están todas las ramitas del cubital, ¿sí? Están a los digitales, a los músculos palmares, a estos profundos, interóseos. Entonces ya entienden, si miren dónde está el cubital, ya entienden, se pegan el codazo en la mano y sienten que aquí la muñeca les duele, ¿verdad? Es por esto, por esta distribución que tenemos acá. Muy bien. ¿Qué les iba a decir yo? Solo esas eran las que teníamos aquí, ¿verdad? Porque una radiografía tal vez no sirve, que vieron que en la niña no lo pudieron ver, porque la lesión de un desgarre capsular no lo vemos en una radiografía, ¿sí? Y posiblemente por la edad que tenía la niña, como les dije, la cabeza de codo no iba a estar, de radio no iba a estar formada y por eso no se iba a poder ver, ¿sí? Bueno. Pasemos al siguiente casito, entonces.
Es el caso de una dentista de 28 años que consulta a su médico quejándose que siente un hormigueo ligero y dolor en la mano del lado derecho. Los síntomas se localizan en su pulgar, en el índice, en el lado medio y en el lado lateral del dedo anular. Las sensaciones son más intensas por la noche o si ella trabaja demasiado. Acuérdense que es dentista, tiene que agarrar pinzas y todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué más? Recientemente experimentó cierta debilidad en su agarre, siente que no agarra con la misma fuerza y les resulta difícil sostener sus instrumentos. Además, los movimientos del pulgar derecho sienten que ya no tienen la misma fuerza como antes y al examen hay pérdida de potencia en ciertos movimientos del pulgar. Refiere pérdida de sensibilidad y tacto ligero y pinchazos en la región del pulgar, índice del lado medio y lateral del dedo anular, pero sensación de la palma no está afectada. Entonces, la presión, cuando le hacen presión y golpes en el retináculo de los flexores, tiene mucho hormigueo. Después de un examen completo, la paciente es diagnosticada con un síndrome de túnel del carpo. Entonces, miremos qué es el síndrome del túnel del carpo, ¿verdad? ¿Dónde están ustedes? ¿Qué es? Fíjense, no estoy en nada ustedes. ¿Qué es el túnel del carpo y qué estructuras tiene en su interior? Vamos a ver, Lourdes. Sí, doctora, nosotros colocamos que el túnel del carpo se va a ubicar en la parte anterior de la muñeca y es un canal formado por el arco profundo que va a estar constituido posterior por huesos del carpo y anterior por el retináculo flexor. En el interior, pues va a tener el nervio mediano, el tendón del flexor largo del pulgar, 4 tendones del flexor profundo de los dedos y los 4 tendones del flexor superficial de los dedos. Muy bien. Entonces, el túnel del carpo es un canal que tenemos en la muñeca, que está formado por los huesos del carpo, que se llama túnel del carpo, ¿verdad? Y por el retináculo flexor, ¿sí? El túnel del carpo tiene en su interior el tendón flexor largo del pulgar con toda la vaina sinovial, los tendones flexones superficiales de los dedos y la vaina sinovial común junto con el nervio mediano, ¿verdad? Entonces aquí vemos el túnel del carpo. Si se dan cuenta, estos son los huesos del carpo, ¿sí? Entonces aquí es donde los tenemos, todos estos que están acá, pero están dispuestos como en una forma de C, ¿sí? Y en esta forma de C tenemos aquí arriba esta vaina blanca, que eso es el retináculo de los flexores. Y entonces todo lo que está contenido en su interior es el túnel del carpo, ¿sí? Entonces todo lo que está aquí metido en el interior. Entonces teníamos todos estos componentes, ¿sí? Entonces tenemos bastantes. Entonces aquí tenemos el músculo flexor profundo, que es uno de los principales músculos que está en su interior. Por eso es que al flexionar mucho la mano tengo ese dolor. Los flexores superficiales de los dedos, esto blanco que les digo acá, que es el retináculo de los flexores, acaba en el nervio mediano, ¿sí? Se mira muy chiquito. Acá está, miren, ese es el nervio mediano, ¿sí? Ese pedacito que está ahí nada más, ¿sí? Chiquititito, miren, ahí está, nervio mediano. Luego vamos a tener todos los otros músculos flexores. Des cuenta que cuando hablamos del carpo, más que nada, miren, flexores, ¿verdad? Estos que ya son más externos, ya no tienen otro problema, pero adentro son los flexores, ¿verdad? Entonces, si ustedes están sosteniendo un lápiz, ¿sí? Ustedes agarran un lápiz ahorita, tienen los dedos flexionados. Entonces tienen los músculos flexores que están adentro del túnel del carpo en flexión, o sea, los tienen contraídos, ¿sí? Si ustedes están agarrando una pinza, flexionan los dedos. Si ustedes están agarrando el celular, flexionan los dedos. Si ustedes están agarrando el mouse de su computadora, tienen los dedos flexionados. Si ustedes están escribiendo en la computadora, no escriben con los dedos rectos, escriben con los dedos flexionados. Entonces, el problema con el túnel del carpo es tener los dedos flexionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener los dedos flexionados, entonces aumento la contracción de los tendones de los flexores y entonces se pueden inflamar y como el espacio del túnel del carpo es tan chiquitito, comprimen el nervio mediano, lo apachurran y entonces al apachurrarlo empiezo a tener toda la sintomatología que su paciente tenía, que son las molestias óseas, ¿verdad? Cuando se evalúa a una paciente con el túnel del carpo, se prueba la integridad de dos músculos principalmente. El primer músculo que evaluamos es el encargado de separar el pulgar de la palma en un ángulo recto. Para evaluarlo, le pedimos al paciente que acueste el antebrazo sobre una mesa con las palmas hacia arriba y que apunte con el dedo pulgar hacia el techo.
Entonces es esto que yo les estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Con la palma hacia arriba, ustedes pongan su palma para arriba y con el dedo pulgar apunten el techo, hagan este movimiento, ¿sí? Y el segundo músculo que yo evalúo es tirando el pulgar por encima de la palma hacia el meñique. O sea, tóquense el meñique con su pulgar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos dos músculos que yo estoy evaluando ahí, Alejandra? ¿Está Alejandra usted? No está. María Alejandra Donis. No está. Bueno, Adriana Sandoval. El músculo encargado de separar el pulgar de palma de la mano en un ángulo recto es el músculo obturador del pulgar y el otro que tira el pulgar por la palma hacia la base del dedo meñique es el músculo flexor del pulgar. Muy bien, tenemos el abductor corto del pulgar, es el que separa el pulgar de la palma de la mano en forma recta, ¿sí? Es el que apunta hacia el techo, ¿sí? Esto se lo van a preguntar en semio. ¿Sí? Yo ya vi, yo sé, hay un caso clínico de semio que hace esto. Les pregunta estos músculos. Y el oponente del pulgar, que es el que tira el pulgar por la palma de la mano hacia la base del dedo meñique, ¿sí? Y entonces, si ustedes logran hacer eso como resistencia y hay dolor, quiere decir que sí es entonces un túnel del carpo lo que tiene su paciente, ¿verdad? Aunque esta paciente se recuperó con reposo y fisioterapia, algunos pacientes no mejoran con un tratamiento conservador y entonces hay que operarlos. ¿Con cuáles estructuras hay que tener mucho cuidado para no lastimarse durante esta cirugía? Vamos a ver, ¿quién más? Ana García. Sí, nosotros colocamos que principalmente durante ese procedimiento quirúrgico, pues primero tener cuidado con las mismas estructuras que pasan a través del túnel del carpo, ¿verdad? Que son los 4 tendones del flexor superficial, los 4 del flexor superficial del tendón, el tendón del flexor largo del pulgar y el nervio mediano en sí, ¿verdad? Que es el principal. Y luego todas las estructuras alrededor del túnel. Vamos a ver, voy a poner el nervio mediano para que lo miren aquí conmigo. Entonces, la cirugía puede descomprimir el nervio mediano. Sin embargo, como nos dijo Ana, las estructuras superficiales del retináculo del flexor pueden estar comprometidas. ¿Qué estructuras tengo superiores al retináculo? El arco vascular palmar superficial, que está formado por la arteria cubital y la arteria superficial de la radial, y las ramas cutáneas palmares del nervio mediano cubital y la rama motora del nervio mediano, ¿verdad? Entonces son con estas ramas con las que tienen que tener cuidado, porque tenemos acá el nervio mediano, que la vía del nervio mediano con sus ramas, si se dan cuenta, son las que van a ubicarse en la palma de la mano, ¿sí? Aquí es donde las vamos a tener todas, que se van a entrelazar con los que veníamos del cubital, y entonces ellos están pasando en el retináculo de los flexores, ¿sí? Por eso es que tienen el dolor en este tipo las pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que se causan los dolores cuando hay un túnel del carpo? Porque el síndrome del túnel del carpo causa la compresión del nervio mediano. Y entonces, al liberar yo la vaina del tensor, entonces ya libero todo esto, ¿verdad? ¿Por qué la paciente tenía más dolor en la noche? Porque se retienen líquidos en el antebrazo, ¿sí? Pacientes en embarazo, por ejemplo, con desequilibrios hormonales, tienden a tener más compresiones del nervio mediano, ¿sí? Y entonces la sensibilidad o el dolor aumenta más que nada en la noche, porque además hay estasis venosa y esto comprime más el nervio, ¿sí? Vale. Pasemos al último casito que tenemos entonces. Se les pide que evalúen. ¿Dónde está? Ya me moví. Se les pide que evalúen el caso de un hombre que tiene 45 años con sobrepeso, que se presenta en la sala con historial de debilidad al extender el codo y la muñeca izquierda de 3 semanas. Hay pérdida de la sensibilidad en el dorso del antebrazo y pérdida posterior en aspecto de la primera hendidura digital. El paciente está usando una sola muleta en la axila del lado izquierdo para caminar porque tiene un problema en el pie, tiene un traumatismo en su pie. Usted lo examina y neurológicamente confirma que hay una parálisis del nervio radial. ¿Por qué? Porque solo está usando una muñeca, ¿verdad? Tiene sobrepeso y solo está usando una muñeca.
está compresionando el nervio radial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trayecto del nervio radial? Marco, Antonio. Sí, doctora. Bueno, entonces nosotros pusimos que el nervio radial generalmente es la rama terminal más grande del cordón posterior del plexo braquial. Su surgimiento se da en la región axilar, en una ubicación que está posteriormente a la arteria axilar. Posteriormente, el nervio deja la región de la axila por medio del intervalo triangular y luego da ramificaciones a las cabezas larga y lateral del músculo tríceps braquial. Luego tiene su descenso en el brazo en una depresión del húmero que se denomina surco radial. Y a lo largo de ese trayecto, el nervio radial se acompaña de la rama profunda de la arteria braquial. Muy bien. Muy bien, entonces aquí es donde lo están viendo. Miren pues, después de abandonar la axila, como bien se los dijo Marco, el nervio pasa hacia la parte de atrás, hacia abajo y hacia lateral, ¿sí? Se va para abajo, se va para atrás. O sea, aquí viene, ¿sí? Vean cómo vienen los tres nervios que hemos visto. Tenemos mediano, tenemos cubital y tenemos radial. Son los tres que vimos, que ellos vienen de este es el fascículo medial del plexo braquial, este es el fascículo lateral del plexo braquial, ¿sí? Aquí arriba está el plexo braquial. Espero que hayan podido ver los videos que yo les subí porque ahí está más explicado esto. Entonces vemos que se va hacia abajo, hacia atrás, ¿sí? Y entonces al bajar y ponerse hacia atrás empieza a dar estas ramas, que son las ramas cutáneas posteriores, estas son las ramas cutáneas laterales, ¿sí? Y va a dar otras pequeñas ramas acá más internas que no me deja esto seleccionarles. Aquí está la del bíceps, ¿sí? Que son las que tenemos acá y esta es la del tríceps, estas dos pequeñas ramas que están acá. Y discurren en el surco radial, en el húmero. Es un nervio muy grandote que forma una endentura ahí. Este nervio corre peligro cuando hay fracturas de húmero. Si se fracturan el húmero y tienen que tener cuidado con el nervio. El nervio entonces se vuelve, después de haber pasado para atrás, se empieza a ir para adelante, miren, para adelante, para adelante, para adelante, y se anterioriza cerca de radio, ¿sí? Y termina justo en el codito, en donde va a tener las siguientes ramas, ¿verdad? Las del músculo brachiorradial, y esta es la profunda, que va a estar todas estas otras ramitas. Y luego de que termina el nervio radial, empieza la parte superficial del nervio radial. Sigue, sigue, sigue hasta abajo la parte superficial del nervio radial y él se encarga del pulgar, más que nada. Entonces ya vieron cómo está la inervación de la mano. Tenemos radial en el pulgar, mediano en la parte medial y cubital en los últimos dos artejos. Por eso es que yo puedo ver, si le duele solo el pulgar, el paciente no tiene nada en el cubital ni en el mediano. Si le duele solo el meñique, el paciente no tiene nada en el radial. Así es como ustedes diferencian este tipo de lesiones, ¿verdad? Entonces, después de que pasaba hacia abajo y lateral, girando en espiral alrededor del eje del húmero, porque se dan cuenta que da una vuelta en espiral en el eje del húmero justo en el surco radial, llega cerca donde está la cabeza del músculo del tríceps braquial, se intercambia entre ellas, perfora estos músculos, perfora el tabique intermuscular lateral que está en el extremo inferior del húmero y entonces forma la inervación de los dos grupos del músculo del antebrazo, el brachiorradial y el extensor radial largo del carpo, ¿verdad? Los músculos que están inervados por el radial son los extensores del brazo, que son las tres cabezas del tríceps, cerca del epicóndilo lateral, y también va a inervar los músculos el acóneo, el brachiorradial y el extensor largo, ¿cómo se llama esto? Del carpo, el extensor largo del carpo, ¿verdad? Entonces ahí estaba. Ahora, bueno, esa era la otra pregunta, esa era la 2, miren, ya se las contesté yo. Bueno, ¿por qué un paciente con una caída de la muñeca como resultante de una lesión del nervio radial no puede realizar un agarre fuerte? Melanie. Nosotros pusimos que porque el nervio radial inerva los músculos involucrados en la tarea de extender los brazos, el antebrazo, perdón, y para la abducción del pulgar
ayuda a oponerse al movimiento de flexión. Si hay lesión, esto puede ocasionar que el carpo relajado adopte una posición parcialmente flexionada por la oposición al tono de los músculos flexores. Si los flexores están paralizados porque hay una lesión del nervio radial, es imposible agarrar fuerte porque la muñeca se flexiona. Entonces ustedes no pueden agarrar fuerte con la muñeca flexionada. O sea, intenten. O sea, hagan aquí, me están viendo. Vamos a quitarle la pantalla para que me miren en grandote. Tienen un objeto agarrado, o sea, un objeto más grande que un lápiz. Tienen este bolígrafo y lo tienen agarrado duro, ¿sí? Duro, 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 duro. Y si flexionan la muñeca, empiezan a perder fuerza. Ya no logran agarrar fuerte, se les abre, ¿sí? Si los flexores ejercen una acción con la muñeca flexionada, pierden su fuerza. O sea, intenten hacerlo, agarren esto duro y sienten que lo agarran, sienten duro cómo lo están agarrando, pero flexionan y sienten que no logran agarrar con la misma fuerza. Y entonces cuando ustedes intentan agarrar, tienen la muñeca flexionada, intentan agarrar algo duro, automáticamente el codo sube, porque el codo intenta quitar la flexión que tenemos. Entonces traten ustedes ahorita, agarren, doblen la muñeca, manténganla con su otra mano doblada, intenten flexionar duro, intenten agarrar duro, como agarrar aquí, no se puede, ¿sí? O sea, anatómicamente es imposible que los flexores se muevan, porque hay esta flexión de la muñeca, ¿verdad? Así como los dedos. También los dedos se abren levemente cuando tenemos flexión, ¿sí? Cierren su puñito. Ahora flexionen, se les abren un poco los dedos, ¿sí? Aunque ustedes intenten forzarlos, se abren un poco los dedos. Esto es porque, por la brevedad de espacio que tengo en los flexores, porque al doblar la muñeca, hago que los flexores se estiren más, entonces ya no logran ellos flexionar. O sea, esto es pura acción mecánica, es bien fácil. Entonces, es imposible hacer una flexión completa, un agarre completo con la muñeca flexionada. Además, las fibras musculares solo se contraen un porcentaje si la mantengo en reposo, ¿sí? Entonces necesito que la muñeca esté extendida para que pueda flexionar completamente, ¿verdad? ¿Qué se le sugiere que le puedo hacer yo a este paciente? Pues obviamente que cambie las muletas, perdón, para caminar y que empiece a hacer fisioterapia, porque si no hubo una lesión completa o del nervio, pues todavía va a poder recuperar el movimiento. Ay, me dolió la mano, usted estará apachantando. Va a recuperarla, ¿verdad? Pero necesitan que haga fisioterapia. Bueno, ¿alguna duda que tengan con la inervación? Que era lo que quería que recalcaran hoy. ¿No? ¿Seguritos? ¿Seguritos que no? Bueno, está bueno para todos. Si no tenemos ninguna duda, entonces dejamos de